En México, el sindicalismo en México, todos tenemos un concepto de control de la materia y gestión laboral, control de masas, control político, manejo discrecional de bienes y cuotas, administración obscura y de imposible acceso a la administración de dichos bienes. Como es de conocimiento general, es de opinión pública que los sindicatos no existen verdaderas democracias. Las elecciones por lo general son simulaciones, en donde quienes tienen alguna aspiración a participar son perseguidos a través del terrorismo sindical. Existen varias formas de terrorismo sindical. Uno, en donde el terrorismo sindical va acompañado de la correspondiente represalia laboral, tales como violaciones sistemáticas a sus derechos laborales, que van desde la negativa al ejercicio de los derechos, como pueden ser un permiso, una beca, un ascenso. Perdón, anda un poco mal de la tos y eso me reseca mucho la garganta. Un ascenso, llegando inclusive al caso de la imposición y de la rescisión laboral. O jubilación por petición de los representantes sindicales. Este tipo de represalias solo son posibles con la complicidad de las representaciones patronales, por lo general en patrones tales como Pemex, Seguro Social, Secretaría de Salud, el Magisterio, es decir, donde los patrones son entidades públicas. Otro tipo de terrorismo sindical se da en aquellos sindicatos que se forman para trabajar con empresas particulares. Estos sindicatos, en todas o en muchas ocasiones, son considerados sindicatos de protección o sindicatos blancos, los cuales no llevan procedimientos de elección alguna. Lo cierto es que no existe en la actualidad precepto alguno que obligue a los sindicatos a garantizar que los socios de ese sindicato realicen elecciones a través del voto libre, secreto y directo, que tengan sindicatos que les garanticen este derecho, además de elecciones imparciales, equitativas y transparentes. ¿En qué puede afectar la democratización en la vida sindical a las empresas? En su rentabilidad y productividad y competitividad. Consideramos que el actual modelo del sindicalismo es anacrónico, retrógrada, el cual debe de evolucionar. Consideramos que habiendo democracia en los sindicatos, se acabará la colusión entre representantes sindicales y patronales. En que en el caso de las entidades públicas son nichos de la corrupción. Existen múltiples casos que sirven de ejemplo de ello. Tal es el caso que en las empresas del Estado jubilan, rescinden o liquidan a un trabajador causando daño al erario público, por ejemplo Pemex, el ISSSTE y todo. ¿Cuántos trabajadores conocemos que nada más por capricho de su jefe inmediato han sido rescindidos o jubilados cuando el derecho del trabajador es solicitar esa jubilación? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos sabido de que alguno de esos jefes o líderes paguen parte de lo que es la liquidación cuando ese trabajador gana la demanda? O sea, solo generan gastos a la empresa sin ninguna responsabilidad. Consideramos que habiendo democracia en los sindicatos se acabará la colusión entre representantes sindicales y patronales. En el caso de los sindicatos de protección o blancos, se acabaría con la doble problemática social, que en ocasiones se cae en el chantaje a inversionistas, lo que explicaba el licenciado Santos, por un lado, y por otro el chantaje al trabajador de obtener un puesto de trabajo a cambio de una dádiva, es decir, a cambio de pago. En este caso es que existen varios riesgos y vicios que se han visto a lo largo de los años. Estos sindicatos nunca hacen elecciones y menos le rinden cuentas a sus agremiados. Solo es cuestión de preguntar a los empleados en los centros comerciales como Soriana, Walmart, Chedraui y demás, o los empleados de las diferentes compañías que dan servicio a la industria petrolera. También hay que considerar que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de su Dirección de Registros de Sindicatos, no tiene una dependencia que verifique, regule o inspeccione la realidad de estos sindicatos. Independientemente de que no existe un padrón confiable de existencia de los sindicatos y que los hay nacionales, estatales y hasta municipales. La libertad sindical y la autonomía de los mismos
está contemplada en el artículo 3 del Acuerdo 87 de la OIT, que señala: las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar sus administraciones y actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer el ejercicio legal. Y en la parte final de este artículo, que se interpreta en diferentes formas según conviene al interlocutor, sin embargo, en esta interpretación del entredicho, las entidades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho y entorpecer el ejercicio legal. Se refiere y se está hablando del ejercicio de las libertades. Es decir, el Estado debe garantizar el ejercicio de las libertades de sus ciudadanos en caso del ejercicio de la libertad de los trabajadores y elegir a sus dirigentes a través de mecanismos de procedimientos que garanticen imparcialidad, la cual no hay, igualdad, equidad, transparencia y seguridad del ejercicio del voto personal libre y secreto. Concepto diametralmente opuesto al sentido con que se va manejando desde hace varios años. Por su parte, el Acuerdo 98 de la OIT, recién ratificado en el presente periodo legislativo, depositado apenas el 23 de noviembre del presente año, señala en su particular medular, artículo 1, los trabajadores deberán gozar de la adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o la de dejar de ser miembro de un sindicato. Es decir, que no están obligados a pertenecer a un sindicato o no para poder tener trabajo. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto a las otras y se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento y administración. Se consideran actos de injerencia en el sentido del presente artículo principalmente las medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores denominadas por un empleador o una organización de empleadores, o de sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Como se puede observar sin ser experto en la materia jurídica, el contenido explica que no se ratificó desde 1949, por ello la importancia del presente foro de democratización sindical en México. Democracia y transparencia de los sindicatos, propuestas de modificación al artículo 123, apartado de la fracción 12 bis de la Constitución General de la República, garantizar el voto libre, universal y secreto en las elecciones sindicales. Propuesta de modificación al artículo 371, fracción 8 y 9 de la Ley Federal del Trabajo. Formas de convocar asambleas, formas de elección, órganos electorales internos y medios de impugnación y términos de resolución. Modificación del artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, rendición de cuentas. Finalmente, todo esto